¿Cómo manejas la parte más difícil de la medicina? Comunicar a tus pacientes o familiares un diagnóstico terminal. Con la verdad, Si lo dijiste. con la Por muy verdad, cruda que sea la verdad. con la verdad. Aparte, tiene el derecho, ¿sí? ¿Quién determina si el paciente puede recibir la información? ¿No? El familiar. Pero si el paciente está consciente, si el paciente puede recibir, se le puede decir al paciente. A lo mejor no con la misma, ser tan textual o tan puntual, pero sí decirle al paciente que está grave y que la posibilidad de que se pueda complicar es mayor. ¿Y a quién le das los detalles? Al familiar, siempre al familiar. Oye, existen muchos mitos comunes sobre la medicina interna, ¿no? ¿Qué te gustaría aclarar en el tema de la medicina intensiva, ¿sí? Terapia intensiva? ¿Sí? Pues, pues que no es un juego, Sí, eso lo has hecho, lo has comentado varias veces. no es un O sea, no es juego, un juego. que desafortunadamente la mortalidad es muy alta. Eso es una realidad, es algo con lo que tenemos que vivir. O sea, ¿Por qué hay una mortalidad muy alta? pues seguramente parte de ello es la infraestructura, parte de ello, pero tendríamos que analizar cada caso en particular, o sea, en qué momento se atendió ese paciente, ¿sí? Por ejemplo, um, antes se daba mucho que las primeras atenciones y las reanimaciones, a pesar de que iba a llegar a terapia intensiva, se iniciaran desde urgencias, desde el primer contacto, porque eso determinaba una sobrevida de más de 5 o 10%. De hecho, ya está campañas de sobrevida, hay protocolos, hay consensos mundiales, donde se trata de impactar desde que llega. ¿Sí? No, no desde que llega a terapia, desde que llega. Y eso modifica el curso de la enfermedad. ¿Sí? Pero pero mmm, también podemos irnos atrás. ¿Cómo permitió el paciente llegar a una descompensación de azúcar, de presión, a un riñón dañado? Que eso va a repercutir cuando llegue a terapia. O sea, el paciente no llega sano, no era un niño sano que estaba jugando fútbol, ¿no? O no era un paciente que estaba jugando béisbol sano, ¿no? No, era un paciente que era fumador, que era hipertenso, que era obeso, que fue manejado sin casco, que manejaba sin casco, sí, o la embarazada que ya era hipertensa antes de embarazarse, era obesa antes de embarazarse, que no llevaba control, o sea, cuando llegan a terapia intensiva no se mueren porque están tan graves, sino se mueren porque traen muchas complicaciones antes. Arrastrando. Una o dos, porque la atención fue tardía. O tres, en la mayoría de los casos, que es mucho que les gusta escuchar, porque fue mal atendido, pero la verdad es que no, los médicos son buenos, normalmente se hace lo que se tiene que hacer. Digo, no puedo no, particularizar, pero algo que tengo que decir es que el médico no busca hacer daño en ningún escenario, en ninguno. Y como ser humano, pues también tiene omisiones que son a veces que pueden ser graves y eso modifica, pero la mayoría de los médicos lo que buscamos es pues mejorar al paciente, ¿no? Para eso estudiamos, ¿no? O para eso nos vendemos, o sí. Entonces, Sí. yo no conozco un médico, ni un solo médico que quiera hacerle daño a su paciente, ninguno, ¿sí? Que se equivoque, que tenga exceso de confianza o que haya alguna omisión, sí, eso sí. ¿Cómo le hace el doctor Córdoba para no tener excesos de confianza, por ejemplo, para dar un buen, para, ahora sí que para diagnosticar, no, dictaminar o decir, te toca este medicamento con los pies en la tierra? Bueno, eso es buena, pregunta buena. Lo primero es no tener exceso de confianza. ¿Sí? Y para no tener exceso de confianza tiene que existir siempre tener miedo. Si tú pierdes miedo, siempre vas a ser un médico o un profesional confiado. Y ahí es donde te va. Algún día vas a claudicar por eso. Entonces nunca te tienes que confiar. ¿Sí? Y siempre tienes que andar con prudencia o miedo, como quieras llamarle. ¿Sí? Pero con la seguridad de tu conocimiento. El otro es siempre pedir ayuda. Nadie es Dios, nadie es mi Dios, ni nadie sabe todo. ¿Sí? Y en medicina menos. Entonces, si tú no pides ayuda o no aprendes a pedir ayuda, en una reanimación no es porque el líder fue bueno, es porque el equipo trabajó en equipo. ¿Sí? Y cada quien llevó sus roles.
Entonces, por eso tiene un éxito en una sobrevida, ¿sí? El mismo pasa en terapia intensiva. Si yo no tuviera enfermeras y esas enfermeras no tuvieran capacidad o conocimiento, yo no podría tener resultados igual. Es todo un equipo, no es el médico, ¿sí? Y eso pues lo llevas en cualquier escenario, en tu medicina privada, en un hospital. Ujú. Siempre la medicina tiene que ser en equipo y nunca confiarte.